y hemos sido testigos de algunas predicaciones de Bernie y damos gracias al Señor por su vida y la palabra que nos trae. Así que usted tenga papel y lápiz a mano y tome los apuntes y demos gracias al Señor por la palabra que ha puesto en el corazón de Bernie. Señora, aquí está tu hijo y gracias por la bendición de él ponerse en tus manos, deshacerse en ti para que tú te veas, Padre amado, y nos hables en la noche de hoy. Te damos las gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quería poner una presentación, pero parece que está deshabilitado. No sé si el que es, creo que Yuri. Bernie, ¿puedo Clara, darte acceso? Por favor. Mira a ver si te sale la opción de compartir pantalla. Ok, Así listo. es. ¿Se puede ver? sí. Sí, Perfecto. Pues, qué momento de oración más hermoso. En verdad no sabía que los miércoles se tenía ese momento, parte del alabanza. Un momento muy hermoso. Quería decir a Jody. Y nada, pues, buenas noches a todos. Para mí siempre es un privilegio tener la oportunidad de venir a hablar la palabra del Señor. Y realmente hay que dar gracias de que tenemos la tecnología del día de hoy, porque es una herramienta que no solamente está utilizando el enemigo para hacer deshacer, pero también es una herramienta para la iglesia de Cristo, porque aún aunque estemos en nuestros hogares, podemos seguir escuchando la palabra de Dios, porque realmente esta pandemia que ha venido a impactarnos a todo el mundo, vino de una manera muy inesperada. ¿Quién iba a decir que en el 2020 alguien iba a hablar y decir que iba a venir una gran pandemia, que iba a afectar a todo el mundo, las personas no iban a poder salir de su casa, todo el mundo tendría miedo de infectarse, de infectar a su familia, teme por la muerte, o que saldríamos a las calles con mascarilla y todo lo demás? Pero realmente ha sido una época muy difícil. La palabra de Dios siempre ha dicho que es un refrigerio en momentos donde hay tempestad. Y precisamente la palabra que yo le traigo el día de hoy considero que es un refrigerio. Más que un refrigerio, es una enseñanza de vida que salió de la manera que yo no me lo esperaba. Pero así a veces la manera en que el Señor habla en nuestras vidas. Y les cuento que para mí, y no solamente para mí, sino para muchas personas que no han aceptado a Cristo o que están iniciando, una de las partes más difíciles de aceptar, de ser un discípulo de Cristo, es que nosotros pensamos que al ser discípulo de Cristo, eso no va a ser inmune a las pruebas y las tribulaciones que nosotros vamos a pasar por la vida. Muchas personas que he conocido en la universidad me han preguntado preguntas como la siguiente: ¿por qué un Dios que es tan bueno y amoroso nos permite pasar por cosas tales como la muerte de un niño, enfermedades, daños a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación y temor? Creo que no he sido el único que haya escuchado una pregunta como esta, una persona que no conoce a Cristo. Y uno a veces se lo ha preguntado, ciertamente si Dios nos amara, entonces ¿por qué no hace todas estas cosas? Pero no significa que porque Dios nos ama, eso va a significar que nuestras vidas vayan a ser más fáciles o vayan a ser mucho más cómodas. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y que todas las cosas le ayudan a bien, en Romanos 8:28. Pero lo que obviamos de este versículo es la palabra todos. Cuando se refiere a absolutamente todo, eso incluye también las pruebas y las tribulaciones que el Señor nos va a pasar. Quisiera que leyeran conmigo Romanos 5, del 3 al 5, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿A qué hora que sale de la vaina de costo? Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito delante del Señor. Y el propósito de todas estas pruebas es forjarnos para que Él nos pueda utilizar más adelante. Ya ustedes vieron el título de mi prédica, que se llama Saltando al Vacío. Y ya muchos tendrán una idea de hacia dónde o de qué yo voy a estar hablando. Pero para los que no saben, en las últimas 3 semanas, pues yo tuve la oportunidad de viajar para Orlando, gracias a las vacaciones del trabajo. Y fueron unas excelentes vacaciones. Disfruté muchísimo, fuimos a los diferentes parques de Orlando. Y como todo dominicano que va hacia Estados Unidos, pues se compra mucha ropa y se come mucho. Pero aparte de todo eso, pues yo tuve la valentía de pagar para tener la oportunidad de tirarme en un paracaídas. Y muchas personas se preguntarán, ¿y cómo se me ocurrió tener esa magnífica idea de tirarme en paracaídas? Pues estando en mi casa viendo videos en YouTube, estaba viendo un récord mundial que hizo un señor que al saltar de un avión y alcanzar la velocidad, o sea, el récord que estaba tratando de romper es la mayor velocidad en caída libre. Y en eso me dio la curiosidad de que qué tan caro saldría pues tirarme de paracaídas. En eso entonces, sabiendo que yo iba de viaje hacia Orlando, pues entré a una de estas páginas que hace este tipo de saltos y vi que el precio no era tan caro como me imaginé. Entonces, sin pensarlo mucho, pues yo compré 2 reservas, uno para mí y otro para Lana, porque ese miedo no me lo iba a tirar yo solo. Y pues entonces logré reservar lo que sería una de las experiencias más extremas, como dirían algunas personas, o que muy pocas personas se atreverían a hacer. Y en particular, yo siempre he dicho que Dios habla de manera muy curiosas. Pues como de una experiencia como esta, el Señor, después de yo haber saltado, días después, me llega palabra. Y sin pensarlo mucho, pues yo comencé a escribir. Y quisiera que buscaran conmigo Lucas 8, del 22 al 25. La tengo aquí en la pantalla, pero si pueden buscarlo en sus Biblias, pues mucho mejor. Es una historia que muchos de ustedes conocen, que se titula Jesús calma las tempestades. Esta historia también se encuentra en Mateo 8, 23 al 27 y Marcos 4, del 35 al 41. Leemos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, en este caso está hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Los discípulos de Jesús no se esperaban que en un día común y corriente, en el cual tenían ya planificado simplemente cruzar de punto A a punto B en el lago, llegaría tremenda tormenta a azotarlos, que le infundiría temor, miedo y pánico, obviamente. Ellos sentían que en su vida corrían peligro y que ciertamente podrían morir. Y yo tengo esta imagen aquí para que todos lo vean, en el cual yo me traté de poner en los pies de los discípulos, en algo que ya ustedes pueden reconocer un poco más, que son barcos como estos. Entonces, un tipo de barco pesquero que está en medio de una tormenta. Y al simplemente ver la imagen, yo me asusto. O sea, el hecho de yo imaginarme estar en ese tipo de situación. Y estamos hablando de un barco que tiene toda la tecnología, todo el desarrollo de todos estos años. Ahora le pregunto, ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones o pruebas en las que simplemente uno piensa que ya no hay salida? Uno comienza a preguntar, ¿acaso las cosas pueden seguir empeorando? ¿Cómo es posible que yo he llegado hasta este punto de mi vida? ¿Es mi culpa el haber yo llegado hasta aquí? ¿Por qué Dios me hace esto si yo soy salvo? Son preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho, por lo menos yo me he hecho en mis inicios del cristianismo. Y bueno, no sé si algunos han tenido la oportunidad de tirarse en paracaídas. Y yo sé que es una experiencia que para muchos simplemente es aterrorizante, el hecho de
pensar estar a miles de pies de altura, como ustedes ven en esta imagen, y lanzarte simplemente al vacío. Pues así mismo pasa en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos de camino a tirarnos a miles de pies de altura. O simplemente muchos de nosotros que decidimos ignorar que estamos subiendo y subiendo. Seguimos pecando y pecando, ignorando el hecho de que el pecado al final tiene su consecuencia. ¿Para qué piensas tú, mirando esta imagen, a estar a gran altura, abres los ojos y ves el gran salto que tú tienes que dar en tu vida? ¿Tú te atreves a dar ese salto al vacío? ¿O acaso existe alguien de ustedes que en medio de una prueba no tenga miedo de qué sucederá después? ¿O tú eres lo suficientemente valiente para cerrar los ojos y dar un salto como este al vacío, sin saber qué sucederá después? Bueno, les voy a contar, para los que no han tenido experiencia de tirarse en un paracaídas, que el miedo de tirarse en un paracaídas no empieza desde que tú te montas en el avión. Sucede desde que tú estás camino al lugar al tirar. Tú estás totalmente nervioso, que tú no sabes qué podría suceder, ya tú estás sintiendo la adrenalina por tu cuerpo, qué sucederá más adelante, y tú tienes cierta seguridad, pero aún así, el miedo va escalando hasta que llega la hora. Entonces ves cómo te ponen tu arnés. Aquí estoy yo, aquí estamos Alana y yo en esta foto. Ves cómo te ponen tu arnés y te van preparando para lo que va a ser el salto de tu vida. Te llaman por nombre en unos megáfonos y simplemente tú caminas hacia la pista de aterrizaje, donde se encuentra una avioneta esperándote. Subes ahí entonces con un instructor, el cual te va a guiar por todo el trayecto y va a grabar todo lo que ocurrió en todo el trayecto. Y mientras tú vas subiendo, tú vas viendo este paisaje. Y como es una avioneta, ya tú vas sintiendo la pequeña turbulencia, tú sientes ya el estómago como se te está revolviendo. Ya comienza entonces la mente a hacer preguntas. Ven acá, ¿y será esta la decisión correcta? ¿Y si ese paracaídas no se abre arriba? ¿Y si yo me desmayo? Pensarán alguna persona. Entonces comienzan a llegar esa duda y ese miedo mientras tú ves ese paisaje. Cuando tú crees que tú estás a punto de tirarte, que tú ves esta misma vista que está aquí, tu instructor te mira y te dice, ahora que vamos a mitad de camino. Y tú miras hacia abajo, tú miras esa misma imagen y tú no puedes creer que el avión ahora es que va por la mitad de camino. Bueno, llega el momento que tú estabas esperando. De repente, abren la puerta del avión, prenden la luz verde, todos están listos para saltar. Tú ves cómo el instructor te va moviendo hacia adelante, llega tu turno y salta. Durante 4 segundos aproximadamente, tú sientes ese vacío en el pecho que a todo el mundo le tiene miedo. Se siente igual como ese vacío, lo que se encuentra en montaña rusa. Y lo que tú pensaste mientras tú ibas al camino, que fue la peor decisión de tu vida, en unos pocos minutos, en unos pocos segundos, se va convirtiendo en el mejor paisaje que tú has visto en tu vida. Y definitivamente una experiencia que tú disfrutas cada segundo mientras tú caes. Al cabo de un rato sientes un gran estirón, se abre el paracaídas, ya tú te sientes seguro, aterriza, todo bien, ya tú sabes que tú no te vas a morir, todo está en paz. Es un trayecto que obviamente está lleno de mucha emoción y muchas personas no se atreverían realmente a vivir esta experiencia. Pero entonces aquí fue donde me llegó la palabra del Señor. Me puso lo siguiente. ¿Qué pasa en tu vida cuando tú estás en medio de las pruebas que el Señor te ha puesto? ¿Cómo es el camino en el medio de las pruebas? Empezamos en nuestro viaje, en nuestra prueba, estando nerviosos y asustados como cualquier persona normal. Porque sabemos que tenemos una situación complicada, la cual a veces ni siquiera tenemos una idea de cuál va a ser la salida. Y mientras más nos vamos acercando al clímax de la situación, el miedo va creciendo. Pero tú no estás solo. Todo este tiempo tú te has estado llenando de valor, porque ya tú vas a la iglesia todos los domingos. Yo voy a varios discipulados, yo he escuchado miles de prédicas de cómo manejarme en medio de las pruebas. Ya yo he escuchado en medio de esta prueba que el Señor siempre va a estar contigo, tú solamente tienes que confiar. Y eso es todo un pequeño de valor. Tú sigues hacia adelante. Dios viene, te prepara con tu arnés, todo tu conocimiento bíblico de años,
Y por un breve segundo ves cómo el Señor te muestra la salida de esta prueba. Y lo único que tú tienes que hacer en aquel momento es solamente confiar en que Dios está ahí contigo. Mientras pasa el tiempo, abordas el avión y te preparas a enfrentar la prueba que el Señor te ha puesto delante de ti. Dios está ahí en todo momento, atrás de ti, dándote palabras de aliento, pero el miedo comienza a apoderarse de ti desde que tú miras a la ventana. Comienzas a ver cómo todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Muchos pierden la esperanza, pero llega el momento en que tú tienes que afrontar la realidad. Abren las puertas, tienes que afrontar la prueba frente a frente. Tú te quedas paralizado. Muchos de nosotros olvidan todas esas enseñanzas bíblicas, olvida que el Señor está justo atrás de ti. ¿Qué harías tú en ese momento? Siempre se ha dicho que los seres humanos tendemos a tener miedo a aquellas cosas que no conocemos. Es un miedo intrínseco en el ser humano y muchas de las fobias que las personas tienen están arraigados a el miedo de no sabemos qué hacer. En mi caso, uno de los miedos más grandes que yo tenía era pararme en público y hablar delante de las personas. Se me daba pésimo en el colegio el simple hecho de pararme y yo tener que hablar en público. Incluso en la universidad me daba problemas. Pero al cabo de hacerlo muchas veces, pues yo logré acostumbrarme, pues mi miedo que yo tenía era, ¿qué sucede si yo me equivoco en medio de toda esta persona? ¿Y qué pasa si yo me olvido de todo lo que yo estudié? Pero entonces, al tú estar ahí en ese momento, te sientan en el borde. Tú no sabes qué hacer, estás paralizado. Pero Dios en ningún momento te dejó solo. Él fue quien confirmó tu reserva para esta prueba, quien desde el inicio te estaba esperando a que estuvieras aquí este día, te preparó todo el viaje con la fe, te armó con el arnés de su palabra, el cual te sujetaría todo el camino junto a él. Él nunca te dejó solo. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y en el momento en que tú entonces habías olvidado la palabra, el Señor te ayuda a dar ese salto de fe. Y por unos segundos tú vas a sentir mucho miedo y mucho temor, como cualquier persona normal. Al pago de poco tiempo, ves cómo aquella experiencia y miedo desaparece, va desapareciendo poco a poco. Aterrizas la prueba pasada y logras aprender lo que el Señor realmente quería decir. Guardas eso en tu corazón y esa experiencia de vida entonces te servirá para instruir a otras personas en el camino del Señor. También se vuelve un parche en la armadura contra la batalla del pecado que todos nosotros llevamos. Los discípulos que iban en la barca, era obvio que iban muy asustados, aún sabiendo que Jesús estaba en la barca en todo momento. Aún así ellos se asustaron y tuvieron temor. Es normal que en medio de las pruebas uno tenga miedo, pero cuando Dios está contigo, aunque tú tengas miedo, tú puedes confiar que al saltar, Él estará ahí contigo para guiarte en ese camino que tú nunca has vivido. Ellos pudieron salir de la tormenta, pero a usted nunca le ha causado curiosidad. ¿Cómo Jesús podía dormir en medio de esta tormenta? ¿Cómo alguien puede dormir? Miren esta imagen, ¿cómo alguien puede dormir en medio de esta tormenta? Y no estaba hablando, como ya yo le dije, de barcos modernos, como la primera imagen que le mostré. Que un barco de los tiempos de antes, estamos hablando de un barco de madera, con vela, probablemente remos, y estamos en medio de una gran tormenta. El barco se tambalea de un lado a otro, está lloviendo, se escucha la tormenta. ¿Cómo es posible que Jesús podía estar durmiendo con toda esa calma en medio de la tormenta? Lo que pasa es que hay una diferencia entre los discípulos y Jesús, y es que Jesús estaba totalmente confiado de que él podía dormir en medio de la tormenta y no iba a suceder nada. Esa es la diferencia principal entre nosotros, los creyentes, y Jesús, cuando estamos en medio de la prueba. Jesús estaba totalmente confiado que en medio de esa tormenta todo iba a salir bien, mientras los discípulos aún estaban totalmente asustados y temían por su vida. Mira, lo primero que piensan las personas cuando tú vas a saltar en paracaídas
es que tú te vas a morir. Eso es lo primero que piensa la persona, de que tú le cuentas que tú vas a saltar en paracaídas. Y no fue la excepción cuando yo le conté a mis papás que yo reservé para tirarme de paracaídas. Lo primero que me dijeron, pero tú estás loco. Si ese paracaídas no se abre allá arriba, y si tú caes así para allá abajo, tú no te quieres, muchacho, sí me dijo mi mamá. Pero entonces, en esta prédica me dio la curiosidad de buscar cuál es la probabilidad de muerte en un salto de paracaídas. Y la probabilidad de muerte es de 0.0002%. Es tan poco probable el hecho de tú saltar y morirte en un paracaídas, que es más probable que tú mueras en un accidente de tránsito que al hacer un salto de paracaídas. Y normalmente estos tipos de errores que se han hecho en paracaídas es porque personas con mucha experiencia hacen algo muy extremo, algo que está fuera de los límites, abren los paracaídas muy tarde y entonces mueren, no simplemente porque hubo un fallo en los equipos. Pero también me pregunté, ¿qué yo tengo que lograr para yo entonces convertirme en una de esas personas que están ahí en esas imágenes? Porque tú como principiante no puedes simplemente ir, pagar y simplemente tirarte solo. Tú necesitas tirarte con un instructor que te ayude a saltar. Bernie, perdón. Personas ¿Sí? que tienen el micrófono abierto, por favor. Como decía, pues para tú convertirte en un instructor, me dio la curiosidad y yo le pregunté a quién fue mi instructor al momento de yo tirar. Él me dice, para tú solamente poder tirarte solo, tú primeramente te necesitas haber tirado 7 veces. Después de eso, haber tomado un curso, tirarte por última vez y te dan tu licencia. Ahora, para convertirte en un instructor, tú necesitas un mínimo de 3 años de experiencias en el deporte y tener acumulado más de 500 saltos en paracaídas. Y entonces así yo puedo ayudar a que otras personas se tiren conmigo. Perdón, Bernie, ¿tú ¿Sí? puedes repetir eso? Que se me fue esa frasecita de para ser instructor, lo que tú necesitas. Claro, para ser instructor, tú necesitas un mínimo de 3 años de experiencia en el deporte, luego de haber sacado tu licencia y tener acumulado más de 500 saltos en paracaídas. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Dios ha puesto en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, hermanos, amigos y líderes que han pasado por muchas situaciones. Personas que Dios ha puesto específicamente para ayudarte en medio de las pruebas. Dios no solamente está ahí para darnos su ayuda, sino que Él nos ha dado aquí en la tierra líderes, personas que nos pueden guiar hasta salir adelante en este tipo de pruebas. Por último, yo quisiera que leamos 1 Corintios 10:13, que dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No habrá prueba que el Señor te ponga delante de ti, en el cual nosotros no podemos soportar. Y tampoco ninguna en la que estemos solos, porque Él siempre estará ahí. Y no solamente Él estará ahí, sino que estará la iglesia, porque la iglesia no es solamente un lugar donde tú puedes ir los domingos a escuchar la palabra y nutrirte, sino que es un lugar donde están hermanos que están dispuestos a ayudar. Y esta no es la excepción con Mical. Así que si tú estás en medio de una prueba el día de hoy, yo espero que tú salgas de aquí con esperanza, que hayas recordado que el Señor está ahí en todo momento y que hay hermanos en la iglesia que están siempre dispuestos a ayudarte en cualquier momento. Y si tú no estás en medio de una prueba, que esta palabra te sirva para acordarte que aunque tú en algún momento tú tengas que dar un salto al vacío, que estés en medio de una prueba, Dios siempre estará ahí acompañándote para dar ese salto. Así que Dios le bendiga, hermano, y ya le dejo ahí con Teojodi para cerrar. Gloria a Dios, gloria al Señor, Bernie. Gracias. Este ejemplo de la experiencia que yo pensé que fue Alana que se tiró solamente. Tú estabas calladito. No. Y a mí me dice se van a tirar los dos, yo mando a cerrar ese avión. Pero es una realidad. Gracias por dejarte usar por el Señor
porque realmente Dios nos hace ver a través de las experiencias de vida cómo Él nos fortalece en cada una de las pruebas que tenemos. Me recuerda a Pedro, a los discípulos, decir, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, pero los vientos y las aguas obedecieron al Maestro porque Él tiene poder sobre todo y sobre todo tiene poder sobre la naturaleza. O sea que es una bendición saber que podemos tener el valor de ir a nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él. Aun cuando la adrenalina suba, aun cuando es el momento más difícil de nosotros, podemos recordar que no estamos solos. Y eso es bueno, que te atreviste a lanzarte. Y así yo entiendo muy bien lo que has dicho. Debemos atrevernos a seguir adelante, saltar al vacío, atrevernos a vencer el pecado en el nombre de Jesús y a dejarnos usar por el Señor, que hay mucha iglesia y estos tiempos requieren que la iglesia esté firme. Dios te bendiga. Mis hermanos, abro el micrófono unos minutitos para que nos digan cómo fueron edificados con esta palabra. Aleluya. Pastor, pido mano, como dice el chavo. Fernando, adelante. Al hermano que no tengo el privilegio de conocerlo en persona. Sí. Gracias. Porque yo me acaba de poner un paracaídas en el medio del salto porque yo me tuve que tirar sin nada obligado. Gracias, de verdad. Ese sombrero era mío. Amén, Fernando. Dios te bendiga. Dios lo bendiga mucho. 2 personas más. ¿Quién más? Bernie, te sigo en lo que otra persona decide. Te agradezco por aceptar la invitación y por dejar tu sal del Señor. Para mí es un placer. Pastor, de Sí. verdad que no había tenido la oportunidad de escuchar a Bernie predicar, pero Bernie, mi niño, y todo ese talento que tú tienes, y tú tenías temor, tú eres un niño tímido, no parece. Dios te ha, de verdad que te ha dado una, vamos a decir, te ha puesto palabras y definitivamente, así como te atreviste a saltar, realmente nosotros nos hemos visto a veces sin paracaídas y así, pidiendo ese auxilio y pero ahí viene el Señor y nos acoge. Y nos acoge. Aún nosotros a veces perdemos la fe. Él nos acoge. Qué bueno. Gracias, Bernie. De verdad que sí. Excelente. Excelente. Dios te bendiga. Muchas gracias.